Hola, soy Pacheco y esto es de Haciendas y Leyendas. Acompáñenme. San Pedro Tlaquepaque ha sido un sitio estratégico justamente dentro de estos procesos. En el caso de Tlaquepaque va a haber dos visitas, ¿verdad?, de Miguel Hidalgo en 1811, justamente en su paso obligado a Guadalajara. Hay que recordar que Guadalajara fue punta de lanza también en la parte de la independencia de México, porque aquí se va a también generar lo que se conoce como el Despertador Americano, ¿no?, que es este famoso periódico insurgente a favor de la causa insurgente y que va a ser editado en la Casa de los Perros, como hoy lo conocemos, hoy Museo del Periodismo en Guadalajara. Lo que es Avenida Alcalde. Así es, con Francisco Severo Maldonado, que va a ser el editor encargado de llevar a cabo esta publicación de este periódico del Despertador Americano. Y bueno, pues aquí en Guadalajara también Miguel Hidalgo pues va a firmar la abolición de la esclavitud para el caso de la Nueva España y de la Nueva Galicia. Hay que recordar que hay estos dos reinos, ¿verdad? En la región occidente pues va a ser la Nueva Galicia, ¿verdad?, que sí va a depender del virreinato de la Nueva España, pero que va a tener una intendencia que va a ser totalmente autónoma y soberana de la del centro. Y justamente muchos ponen en ese punto de inflexión esta idea a la mejor de lucha contra el centro, ¿no?, con esa idea independiente de gobierno en cuanto a una audiencia de Guadalajara que tuviera su propia intendencia o su real audiencia. Muchos mencionan que es el punto en el que empieza justamente esa pugna entre el centro y la región occidente por esta cuestión de poder, ¿no? Más tarde lo vamos a ver con esta consumación de la independencia, como Tlaquepaque va a volver a ser un punto de inflexión importante en la consumación de la independencia, primero de la Nueva Galicia antes que de la Nueva España. Meses son de diferencia entre uno y otro, y ahorita vamos a hablar de eso en la que se conoce como la Casa Histórica de San Pedro Tlaquepaque. Ok, te quería hacer una pregunta con respecto a lo que son los edificios. Los edificios conservan mucho lo que es la identidad de esa época. Así es. También platicarte mucho, estas casonas que las vemos sobre todo en este andador Independencia y en las calles contiguas al centro histórico, tienen una vocación de la élite tapatía que durante finales del siglo XVIII y siglo XIX venían a San Pedro Tlaquepaque de verano. Eran las casas de verano de los ricos de la élite tapatía. Entonces, estas casonas antiguas eran de las familias más acaudaladas de la Guadalajara de entonces, y que tenían sus casas de verano, sus casas para pasar el fin de semana en la villa de Tlaquepaque. Hay una serie de descripciones, sobre todo de viajeros extranjeros, que quedan maravillados por el paso que tenían desde la capital de Guadalajara hacia Tlaquepaque, hoy por el Boulevard Tlaquepaque, que era el paseo justamente a San Pedro, y describen ahí unas zonas arboladas hermosísimas, con mucha flor, con muchas afluentes fluviales, ¿verdad? Y cómo empiezan a detectar cómo las élites tapatías comienzan a edificar sus casas en la villa de San Pedro como lugar de recreación. Además también mencionan de cómo hay mucha algarabía en los fines de semana en San Pedro Tlaquepaque, con esta cuestión de tradición de estos jolgorios que se hacían, ¿verdad?, de entonces, y que bueno, pues se vuelve un punto turístico para las élites tapatías de entonces, y hoy pues no solamente para propios, sino también para gente que viene de fuera, hasta escala internacional. Lo decíamos hace un momento, es un paso obligado para quien viene a la zona metropolitana, el pasar por San Pedro Tlaquepaque y aprovechar esa visita. Son impresionantes las casas, la verdad es que sí están muy bonitas, muy bien conservadas. Lo que si algo tiene el municipio de Tlaquepaque es que se ha preocupado por conservar y preservar lugares arquitectónicos y lugares históricos para que sean admirados ahora sí que por todos los visitantes, ¿no? Así es, se encuentra por ejemplo con reglamentos de centro histórico, también hay unas declaratorias de zonas de patrimonio edificado,
que justamente pues están apostadas en estas manzanas que conforman el centro histórico y áreas perimetrales. Es decir, son edificios que están protegidos por el INAH, los más antiguos. Ajá. Entonces hay una legislación ahí federal que también hace que se conserven estos sitios y que si se van a modificar, pues cuente con los permisos necesarios y con la autorización del INAH antes de modificarlos. Entonces estas series de casonas, como lo decíamos hace un momento, son sobre todo de estilo neocolonial, neoclásico. La mayoría de ellas datan de finales del siglo XVIII, ahora sí que las postrimerías de la época colonial, sí. Y sobre todo guardan mucho de la arquitectura del siglo XIX, con estilos neoclásicos, neocoloniales en su arquitectura, ¿verdad? Y que hoy, bueno, pues tienen esa vocación quizá más comercial, pero que eso ha ayudado a que se conserven justamente, ¿no? Porque hay un interés, porque no solamente es visitar los colores, los sabores que ofrecen estos lugares, sino también esa arquitectura que guardan todavía estas casonas, la frescura que también son este tipo de edificaciones, ¿verdad? Sí. Y que nos hacen recordar y que nos hacen transportarnos quizá a otra época. Finalmente lo que se trata es de fusionar lo moderno, llevándonos a dar un aire de lo que era el pasado, ¿no? Así es, a partir de esta época, ¿no? Es como, por eso te decía hace un momento, es transportarnos a esa época, ¿verdad? A pesar de que ya vivimos otros tiempos, pero justamente ahí yo creo que la gente se da cuenta de la importancia de mantener y resguardar su propio patrimonio, porque al final de cuentas es patrimonio de todos, ¿verdad? Y bueno, pues ya estamos cerca de lo que se conoce como la Casa Histórica, que ya tuvieron por ahí una cápsula, sí, ¿verdad? Sí, de este lugar. Aquí en programas pasados y te iba a comentar, pues, ahora hablando de Miguel Hidalgo, del cura Miguel Hidalgo, nos comentaban que se cree que aquí durmió el cura Hidalgo. Así es, bueno, hay distintas versiones en este sentido, no hay un documento que nos diga fidedignamente que fue en este lugar, ¿verdad? Que haya estado, pero sin lugar a dudas es San Pedro Tlaquepaque y fue una de sus casonas, entonces pudo haber sido alguna de estas edificaciones. Esta es la versión más aceptada que se tiene de que aquí lo resguardaron, y también la versión de que aquí fue firmada justamente la adhesión de la entonces Nueva Galicia a este plan que buscaba la separación ya de España con miras en su independencia, y aquí justamente es proclamada un 13 de junio de 1821 la independencia de la Nueva Galicia, del entonces Reino de la Nueva Galicia de España, ¿verdad? Meses más tarde sí sería ya declarada la independencia de toda la Nueva España, pero desde la Ciudad de México, ¿verdad? Con la entrada triunfal ahí de los insurgentes y del ejército trigarante. Pero aquí en Jalisco, en la entonces provincia de Guadalajara o intendencia de Guadalajara, como se le conocía entonces, va a ser el general Pedro Celestino Negrete quien acude a San Pedro Tlaquepaque, y desde Tlaquepaque va a ser esta proclama. Más tarde, a los días, en la capital de Guadalajara va a ser firmada esta proclama de independencia. Sí, pues ahora que estuvimos aquí en la Casa Histórica en episodios pasados, la verdad es que nos trataron muy bien, conocimos un poco lo que es la historia de la casa, pero bueno, cuéntanos más de ella, porque la verdad es que no tuvimos mucho tiempo de profundizar. Cuéntanos. Así es, en 2021 pues cumplió el bicentenario justamente de esta gesta heroica de declaración o de la proclama de independencia de la Nueva Galicia, y justamente se hicieron una serie, hubo un coloquio, por ejemplo, aquí del INAH, en el que hubo investigadores y que hablaron de este hecho tan relevante que tuvo para la historia de la Nueva Galicia, y se mandaron a hacer estas placas justamente que dan cuenta del bicentenario en el festejo conmemorativo que se tuvo por la firma de estas proclamas de independencia, ¿verdad? Entonces quedaron, ahora sí que para la posteridad, esta serie de placas, ¿verdad? También con mano artesanal de Tonalá y de Tlaquepaque, ¿verdad? Que justamente pues nos recuerdan estos hechos tan trascendentales en la historia de Jalisco. Oye, ¿esta casa es la que más se conserva en cuanto a su forma original, en su construcción original? Hay algunas, vamos a ver, y yo creo que las notaríamos, ¿verdad? Cuando vamos viendo, pero sí es una de las que más ha conservado, sobre todo en su parte de arquitectura, obviamente con algunas modificaciones. Hubo por ahí también una caída de algunas áreas de esta área en algunos otros años, ¿verdad? Pero se ha hecho todo bajo el resguardo del INAH. Entonces lo que se busca es, aún así haya las modificaciones o por cuestiones de tiempo, el deterioro natural por el tiempo que es, se ha buscado que el diseño vuelva a ser el original. Entonces esa es una parte de la normativa que en la cuestión de patrimonio edificado siempre se sigue. Ok, continuamos. Adelante. Entonces, pues seguimos aquí en el recorrido tú me diciendo en qué edificio nos detenemos, ¿eh? Así es. Entonces,
pues prácticamente la casa histórica es una de las más grandes que tenemos. Seguimos viendo también parte de las esculturas de la Galería Cielo Abierto, también que te comentaba con anterioridad, estas esculturas bañadas en bronce, sobre todo, ¿verdad? Que es un material que justamente como es a cielo abierto, es decir, a la intemperie, ¿verdad? Pues lo conserva mucho mejor, ¿verdad? Entonces tenemos también esa serie de esculturas que las vamos a seguir viendo aquí en el Andador Independencia. Mencionarte que también es sede este andador de alguna casona antigua en la que también está el Museo Regional de la Cerámica. Este es un museo que depende del gobierno del estado, pero que también forma parte de esa red de museos que se tienen a lo largo del estado, y que en Tlaquepaque, por la cuestión también de la cuestión artesanal, pues también conserva este sitio emblemático. He de decirles que ese museo regional también guarda muchas exposiciones temporales a lo largo de Jalisco con distintos temas, ¿verdad? Y que también pues está abierto al público, de hecho, ¿verdad? Entonces es importante también destacar esta serie de construcciones y de lugares que también conservan estas situaciones. Esta casa se ve muy bonita. Así es, pues con la piedra volcánica, ¿no? Es lo que sobresale justamente, ¿verdad? De estos estilos neocoloniales, ¿verdad? Que tenemos en su arquitectura, y que bueno, en la Casa Independencia, pues ahora con esta vocación que tiene, pero sigue conservando prácticamente en su portada, ¿verdad? En sus columnas lo podemos ver, en todos los detalles arquitectónicos que tiene, ¿verdad? Y también por la vocación tanto religiosa y del material que es traído. Recordemos que este material pues es traído de otros lugares, justamente por el tipo de material con el cual está construido, ¿verdad? Entonces también es una labor loable en el sentido de que el material pues es extraído de otras partes, de las que no se tienen, ¿verdad? Y que pues se aprovechan justamente para adornar estos estilos arquitectónicos que los vemos a través del tiempo. Entonces pues seguimos dentro de este recorrido por el Andador Independencia. De hecho nos estamos acercando al Museo Regional, ¿verdad? De la Cerámica, que también es otra parte importante en esta vocación que se tiene de la cuestión artesanal en Tlaquepaque. ¿Estas son casas independientes? ¿Fueron casonas independientes o fueron seccionadas? Porque luego ya ves que en aquel tiempo se daba mucho pues que haciendas grandes luego las seccionaban, y una para uno y otro para otro. Así es, bueno, en el caso de Tlaquepaque va a ser propiedad privada de las élites tapatías, comprando estas casonas y estas casas de verano que va a tener. Hoy sabemos que pues están con otra orientación, sobre todo de algunas galerías, ¿verdad? De artesanos muy, muy famosos, pero la cuestión de haciendas, en el caso, hablando de Tlaquepaque, las haciendas más cercanas van a estar en La Calerilla, por ejemplo, la hacienda de Oblatos, que también generaba parte de la jurisdicción de San Pedro, ¿verdad? Ya un poquito más en los límites de Tonalá, la hacienda de Arroyo del Medio, ¿verdad? Pero que algunos poblados de Tlaquepaque, después ya con el reparto agrario, pues sí fueron fraccionadas. Lo que mencionabas hace un momento, ¿no? Es decir, como esos grandes latifundios de los tiempos de finales del siglo XVIII con las haciendas coloniales. La más importante de Tlaquepaque va a ser la hacienda del Cuatro. Hoy en lo que lo conocemos en esa zona que circunda el Cerro del Cuatro, la hacienda de Toluquilla, que también se le conocía de esa forma, y van a ser los latifundios, pero van a estar más apostados en los alrededores de lo que hoy está. Que sigue siendo parte de Tlaquepaque. Así es, Toluquilla sigue. El Cerro del Cuatro también es parte de Tlaquepaque. Corrígeme si soy mal. ¿Ahí hubo una batalla? Sí, de hecho, recordarán esta calle famosa que tiene 8 de julio. Así es, entonces que nos hace recordar esa entrada triunfal del ejército constitucionalista sobre los villistas que tenían tomada Guadalajara. Entonces, esa ruta de la hoy avenida 8 de julio nos recuerda justamente la entrada triunfal, ¿verdad? Y otra entrada por Tlaquepaque. Así es decir, entran por Tlaquepaque. Volvemos con esta cuestión, ¿verdad? El punto estratégico que ha sido Tlaquepaque para la mira puesta en Guadalajara, ¿verdad? Entonces va a ser un punto obligado antes de entrar a Guadalajara. Y después ya con el reloj famoso, ¿no? Que tenemos ahí en el centro del balazo que da Francisco Villa, o que le atribuyen a Francisco Villa, una vez que para que todo los el mundo villistas supiera. Exacto. Entonces pues van a ser echados los villistas de Guadalajara, y los constitucionalistas van a tomar la ciudad, ¿verdad? Entonces también hay ahí algunas referencias desde que Tlaquepaque también están delineando la estrategia a seguir en la toma de Guadalajara. Estamos en el Museo Regional. Así es, esta es pues una propiedad del gobierno del estado. Es ahora sí que un museo que alberga exposiciones temporales, ¿verdad? En su interior,
y que también cuentan, me parece, con un carruaje también del siglo XIX.